Bienvenida a María Parducci de la Fundación Familia y Futuro y a la abogada Silvia Buendía, candidata asambleísta por ruptura de los 25, con quienes vamos a hablar este tema. Y María también es abogada, así que esta es una mesa de mujeres y de abogadas. Chus, ahora sí. Gracias por estar aquí, sobre todo analizar este tema que, como les decía al principio, es un tema que lleva muchos años en la lista de los temas más polémicos que tiene la sociedad en el mundo. Y gracias sobre todo por aceptar esta invitación dentro de un eje tanto de derecho como luego la parte humana. Y en este primer punto es preguntarnos hasta qué punto el derecho tiene poder para influir en la decisión de una mujer cuando decide o no interrumpir el embarazo. Y luego, obviamente, pues la reforma penal. Todos sabemos como abogadas que las leyes tienen son un factor importante en la sociedad, y generalmente la gente llega a pensar que lo que está legalizado es bueno y es moralmente admisible, pero no siempre las leyes son legítimas, o sea, justas y buenas. A veces legitiman cosas que no están bien. Entonces, en este punto, si tú vas a legalizar un delito, despenalizarlo, como se intenta ahora en la Asamblea, no significa que el aborto sea bueno. Lo que pasó en España, se legalizó el aborto y muchas chicas dijeron, bueno, aborto por problemas psicológicos, salud psicológica de la madre, entonces piensa que está bien, que es moralmente bueno. Entonces sí hay que educar a las personas haciendo leyes justas, leyes legítimas y leyes que no contengan actos ilegítimos, que por más que los legalices nunca van a llegar a ser lícitos ni moralmente buenos. Silvia, entonces la ley hoy tiene un nuevo reto, es de tratar de sostener esta capa o esta corona de bondad y sobre todo de justicia, pero lo más peligroso de lo bueno y lo malo. Sí, es que María Josefa, perdónenme, las leyes y mucho menos aún el Código Penal, el derecho penal, no son manuales de conducta. Tú sabes lo que está bien, tú sabes lo que está mal. Esto no es un manual de moral. El derecho penal es una solución de último ratio. Es decir, penalizamos aquellas conductas que la sociedad considera que son algo espantoso, terrible, que le causa daño, alarma social. Por lo menos así dicen los tratadistas de derecho penal. ¿Y cómo sería? Simplemente para irnos al otro lado. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si tenemos que, entre comillas, castigar, y sigo insistiendo en una suposición, este hecho que para algunas, y no voy a decir si una o un millón, para algunas personas es condenable y de esos hechos que deben de ser castigados, como por ejemplo interrumpir el embarazo? Tomar muy en cuenta una situación, María Josefa. La Organización Mundial de la Salud establece que aquí en el Ecuador 125.000 mujeres al año interrumpen su embarazo. Entonces, esta penalización no es un obstáculo para que se lleve a cabo. De la misma manera que si se descriminaliza por esta causal, tampoco se le está obligando a toda mujer que ha sido violada y que está embarazada a interrumpir su embarazo. Esto es simplemente poner sobre la mesa un asunto que tenemos que hablar y hablarlo de frente. Este es un problema de salud público. Ni siquiera es un problema legal. Yo no puedo creer que alguien porque está embarazada dice, bueno, no puedo abortar porque esto está penado. Es una ley que no se cumple. Esto no obstaculiza en absoluto que se practique. No es un asunto de valores, es un asunto de salud pública que tiene que tomar en cuenta que la mujer tiene derechos y las niñas tienen derechos también. No se les puede juzgar y penalizarla. María, en su intervención, dijo algo también muy interesante, y es que eso de que la gente ve a la ley como lo que debe de ser, o sea, esa referencia a tu actuar. Silvia lo acaba de decir, o sea, es como último ratio, porque en general el pueblo debería portarse bien. ¿Y qué hacemos con esas 125.000 mujeres? Pero ella dijo algo más importante, es para condenar cosas terribles, espantosas. El aborto destroza la vida humana. Es espantoso, nunca va a ser bueno, aunque lo despenalices, nunca va a ser un acto lícito destrozar ese cuerpecito solamente porque tengo derecho o porque sea un problema de salud pública. Esa no es la forma de atacar el problema que existe, la decisión que dicen tomar ciertas mujeres, que hay que ver cómo las toman. Esa no es la solución. La ley debe ser un referente. Bien. Para un pueblo hay que educarlo, pero hay que darle un buen referente. Y en ese tema de educación y en ese tema de realidades y sobre todo de vida, vámonos al otro extremo, no al otro extremo, a una realidad que no conoce de extremos, y es el número de mujeres que se someten de manera
peligrosísima a interrumpir los embarazos. Zaguanes convertidos en quirófanos. Mira, María Josefa, seamos serias. ¿Qué hacemos seamos con serias. eso? Primero, que las estadísticas no dan para el tamaño de la población. 125.000, que sean 10, que sean 5, que sea una. Así es. ¿Qué hago con ella? El aborto no es legal en Ecuador, no hay estadísticas serias. Segundo, el ratio de las mujeres en edad reproductiva no da para que sean 120.000 al año. Tercero, son 120.000 mujeres que mueren, que se practican abortos inseguros, pero también son 120.000 niños que han muerto, es un genocidio. Cuarto, la solución no es legalizarlo porque sucede mucho, entonces legalicemos los sicariatos. No. ¿Qué hacemos con esa realidad, María? Cambiarla, pero con educación. Bien, no legalizando el delito, no legalizando ni fomentando. Ahora, las organizaciones feministas son las que enseñan a abortar a las mujeres en la casa. En un país donde el aborto está prohibido, ellas son las que han aumentado las cifras. En el 2007, 2008, cuando estábamos en Montecristi peleando, era 3 veces menos la incidencia de las mujeres que acudían por aborto al sistema de salud pública. Y se ha triplicado. ¿Por qué? Por el fomento y la apología del aborto. Ellas son las responsables. Es algo impuesto, no es algo natural. Silvia, ¿qué hacemos con la realidad? Así sea una o 125.000 mujeres. Está muy bien lo que ha dicho María Josefa. Así sean 10. Silvia, ¿qué hacemos ya para la parte de positivo? ¿Cuál, según tú, sería la propuesta para ella, para la que está aturdida, para la que tal vez se arrepienta de interrumpir el embarazo 5 años después? La que está sometida, la que fue violada, o la que simplemente cuidarse. Ella necesita. Primero, no ser juzgada. Segundo, tener su derecho humano a la salud, porque eso es un acceso que el Estado le debe de garantizar. Tercero, tener información. En este momento, y hablemos específicamente de las mujeres violadas, porque se trata de esto, la reforma. Ustedes saben, hay un protocolo médico de atención a víctimas de violación y la gente no lo sabe. Sucede que sí, el Ministerio de Salud debe decirle a las mujeres, si usted ha sido violado, usted tiene que denunciarlo. Usted va a ¿Tú crees que las vayan a denunciar? Sí, ¿sabes por qué? Porque el instante que tú tienes operadores de justicia que no te juzgan, que no te dicen, usted va a hacer algo horroroso, usted acaba de hacer algo horroroso, usted es una cosa espantosa, que no juzgan, que tienen caridad, que tienen empatía. Pero ni siquiera ahora lo denuncian. Claro que no, porque no existe, pero sobre todo, si lo denunciaran, tuvieran acceso a estos antirretrovirales post contacto de VIH y a la píldora del día después también, con lo cual terminaríamos sin abortos clandestinos en un gran porcentaje. No, pero yo hablo de soluciones sin necesidad. Educación. No tenemos que llegar a la decisión. Antes de eso, porque lo que estamos hablando es hasta qué punto todos estamos de acuerdo en que lo que hay que evitar es llegar a la encrucijada, porque esa gente que llega a la encrucijada, todos los que algún día han estado ahí, seguramente invirtieron 1 minuto o 5 días en pensar lo que para algunos no se debe pensar y para lo que otros sí se debe de pensar. Entonces, ¿cómo hacemos para que las niñas y las mujeres no lleguen a ese inclusión? Pero, Josefa, lo único que baja las tasas de aborto en el mundo, en todos los países, es la educación sexual con acento en anticoncepción. No existe otra forma. Tienes que darle cierto, perdona que te interrumpa, pero no es cierto. Por más de 30 años la Organización Mundial de Salud, a través de la ONU, ha implantado este sistema en todos los países. Y anda a ver las tasas de aborto en España, en Estados Unidos, en Inglaterra. Déjame terminar solamente lo que te iba a decir. No es cierto. Lo único que baja las tasas habiendo de embarazos son la educación sexual con acento en la anticoncepción. Pero existen abortos que no se pueden evitar, y esto es el caso de la violación, por ejemplo, o cuando está en peligro y riesgo la vida o la salud de la madre. Para escuchar esa parte a María, ¿qué es lo que entonces, si dices que no es cierto, que esa es la causa que baja las tasas? La legalización del aborto aumenta el aborto. No, no es verdad. En España aumentó 7 veces. Aquí tengo el caso español. Lo que quiero que lo revises. En España aumentó 7 veces. El patrón, como tú puedes ver, el patrón de descenso en las intervenciones continuadas el primer año después de la ley. ¿Cómo hacemos para evitar que las jóvenes lleguen a esa encrucijada? Según tú, María, ¿cuál debería ser la educación para que nadie se quede embarazada si no lo desea? O sea, una mujer está en la situación en la que tú planteas. No, solo cómo hacer que evite, que nosotros como mujeres hagamos que nuestras niñas y nuestros jóvenes no vayan a esa encrucijada, que no tienes que educar a la gente desde el principio, desde que son chiquititos, prepararlos para amar la vida y no despreciarla. Enseñarles la ciencia, enseñarles desde pequeños que cuando ellos fueron concebidos, fueron creciendo y llevaron un tamaño, y enseñarles estas cosas que son verdad y que ya las podemos ver por la tecnología. Entonces una madre, una niña, una joven, un papá, una mamá, se van a dar cuenta que no pueden hacer nada contra este ser humano. La ignorancia es lo que lleva muchas veces a las mujeres
en primer lugar, a tomar esa decisión porque son engañadas, diciéndoles que tienen derecho, diciéndoles que tienen cómo decidir. Y segundo, lo más importante, que va acompañando a la educación del pueblo, es no abandonar a la chica que ya está en esa situación. El Estado, con los anticonceptivos, con los preservativos, lo que hace es decir, siga su suerte y no hace ningún programa para estas mujeres. Por el tiempo, Silvia, termino contigo en esta parte de la educación. ¿Cómo hacemos para que nadie pase por la cuidada de decidir algo? Seguramente va. Información. Tenemos que ver, la anticoncepción es un derecho humano. Sucede que la anticoncepción es un derecho humano. Y sucede que en los países educa a la gente en anticoncepción y se dan leyes permisivas para que puedan tomar decisiones. Sucede que sí bajan el patrón. Este es el caso español. Y aquí creo porque sabía que lo iba a topar. Y es un caso absolutamente en blanco. Y hay que informar. Información es poder. Tenemos que estar armados. Muchísimas gracias ambas por estar aquí. Y partir aquí en Desayunos en 4 horas, un tema que sin duda va a seguir generando polémica. En todo caso, la vida siempre va a abrir paso. Lo ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Nos vamos a sí.